Si pueden abrir sus Biblias conmigo en el libro de Ruth, capítulo 1. Si pueden abrir sus Biblias conmigo en el libro de Ruth, capítulo 1. Y cuando estén allí, solo digan amén. Dice la palabra de Dios en Ruth, capítulo 1, y lo vamos a leer entero. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habías hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayas descanso, y cada una en casa de su marido. Luego la besó, y ellas alzaron sus voces y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habías de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, y idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amar a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y sus dioses, vuelte tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras iré yo, y donde quiera que vivirías, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añade que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarás Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esta es palabra de Dios. Déjenme respirar en oración. Padre, no sé a quién vas a hablar en esta mañana, pero el que tenga oídos que escuche lo que tú tienes que decir. Que el testimonio de Noemí y de Ruth
nos recuerde que también eso es nuestro testimonio. Y en tu nombre oramos. Amén. Leyendo la historia me hice una pregunta. Y he escuchado muchas personas hoy en día hacer la misma pregunta. ¿Dónde está Dios? La mayoría de nosotros no despertamos un día y decidimos dejar de creer en Dios. Lo que normalmente sucede es más silencioso que eso. La vida se vuelve pesada, las oraciones parecen no tener respuesta, la temporada dura más de lo que esperábamos y poco a poco la fe se convierte en preguntas honestas. Dios, ¿sigues aquí? Dios, ¿me ves? ¿Te importa? Esas no son preguntas de rebelión ni de incredulidad. Son preguntas de personas que están sufriendo. Y la Escritura no pasa por alto estas preguntas. Más bien nos recibe en medio de ellas. Allí es donde comienza el libro de Ruth. No con respuestas rápidas ni explicaciones fáciles, sino con perdida, incertidumbre y una familia tratando de descubrir qué sigue. Así que al caminar juntos por esta historia, en realidad estamos haciendo una sola pregunta honesta. ¿Dónde está Dios cuando la vida duele? Y la Escritura nos recuerda algo poderoso. Si estás en Cristo, Dios está contigo, sin importar la circunstancia. Como dice el Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero entonces la pregunta sigue, ¿dónde está Dios cuando duele? Y mis queridos hermanos, Dios está presente en la pérdida. Ruth capítulo 1, versículo 1 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Detengámonos allí por un momento, porque esa frase es clave, porque nos ubica en el momento histórico donde se desarrolla esta historia. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, es fundamental saber en qué parte de la historia estamos. Desde Génesis hasta Deuteronomio, Dios está formando a su pueblo. Llama a Abraham, formó una nación, los libera de Egipto y los conduce hasta el borde de la tierra prometida. Y luego en el libro de Josué, el pueblo entra y se establece en la tierra prometida. Pero después de Josué viene el libro de los jueces. Y en Jueces capítulo 1, versículo 25, resume perfectamente ese periodo. Dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora escuchen, no había nadie gobernando al pueblo. Todos hacían lo que querían hacer. Fue una temporada oscura en la historia de Israel. Espiritualmente, moralmente y socialmente, todo era inestable. El patrón se repetía una y otra vez. El pueblo pecaba, los enemigos atacaban, el pueblo clamaba a Dios, Dios levantaba un juez. Ese juez y el pueblo vencía al enemigo, el pueblo alegre, felices, buscando a Dios. Y luego, cuando todo está bien, se apartaban de Dios y el ciclo, una y otra vez. Y es en medio de ese caos, de esa confusión y de esa incertidumbre donde comienza la historia de Ruth. No comienza con un milagro, no comienza con una victoria, no comienza con un profeta hablando, comienza con una hambruna. El versículo 1 nos dice que había hambre en la tierra, especialmente en Belén. Y eso es significativo porque Belén significa casa de pan. La casa de pan no tenía pan. Entonces Elimelech toma a su esposa Noemí y a sus 2 hijos y decide irse a vivir a Moab por un tiempo. Moab estaba a unos 800 kilómetros al este de Belén.
lo suficiente cerca como para que el alimento pareciera alcanzable, visible. Y como pueden ver, esta es la ruta que o probablemente hubieran tomado para llegar a esa ciudad. Ellos podían ver que en Moab había pan, probablemente a la distancia. Y ellos decían, ¿cómo es posible que aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, en el casa de pan no hay pan? Ellos vieron, había hambre en Belén, pero había pan en Moab. Y en un momento de incertidumbre, Elimelech toma una decisión: irse a Moab. A lo largo de la escritura, Moab es un lugar contra el cual Dios advierte repetidamente a su pueblo. Si tuviéramos que resumir el mensaje bíblico, sería sencillo: no vayas a Moab. Warren Wiersbe lo expresó así: es mejor pasar hambre en la voluntad de Dios que comer el pan del enemigo. Amigos, Moab no era simplemente otra opción o un otro lugar neutral. Tenía una historia profunda y dolorosa con el pueblo de Dios. Su historia comienza en Génesis capítulo 19. Después de Sodoma y Gomorra, de un colapso moral nació una nación concebida en incesto, nacida en quebranto y marcada por el pecado desde su inicio. Y con el tiempo, la relación entre Moab e Israel se volvió cada vez más hostil. En Números capítulo 20, cuando Israel estaba cansado y vagando por el desierto, Moab les negó pasar seguro. En lugar de compasión, ofrecieron resistencia. En lugar de ayudar a los judíos, le rechazaron. Y luego en Números capítulo 25, Moab se convierte en el escenario donde Israel cayó en adulterio y inmoralidad sexual, trayendo consecuencias devastadoras. Con el tiempo, Moab llegó a representar compromiso espiritual en lugar ligado a falsos dioses, adoración corrompida y oposición a los propósitos de Dios. Para Israel, Moab no era terreno neutral, era terreno del enemigo. Era terreno donde no querías ir. Era terreno que no representaba al Dios quien servía. Y aún así, allí es donde Elimelech lleva a su familia. No salió de Belén para desafiar a Dios, salió porque las despensas estaban vacías. Porque sus hijos tenían hambre. Y el hambre tiene la capacidad de forzar decisiones que uno nunca pensó que tendría que tomar. El temor nubla el juicio. La desesperación redefine el peligro como oportunidad. Muchos de nosotros entendemos esa realidad. Pocas personas abandonan su hogar por gusto. La mayoría lo hacen simplemente para poder sobrevivir. Cuando llega la presión, proveer para la familia pesa más que todo lo demás. Uno haría lo que sea para asegurar que su familia tenga lo mejor. Elimelech nunca planeó quedarse para siempre. Su razonamiento era sencillo: solo lo suficiente para sobrevivir esta temporada. Él no estaba tratando de alejarse de Dios, estaba tratando de escapar el hambre. Y por un momento me voy a quedar allí. Pero la escritura es muy cuidadosa con sus palabras. No dice que pasaron por Moab. Note lo que dice. Sé que vivieron ahí. Sienten el peso de eso. El nombre Elimelech significa mi Dios es rey. Y sin embargo, en la decisión más crítica de su vida, nunca buscó el consejo del rey.
Reunió a Noemí y a sus 2 hijos y se dirige a Moab. Humanamente la decisión tenía sentido, había alimento, pero espiritualmente estaba desconectada de la fe. Iglesia, escuchen esto con atención. El problema en Ruth no es el movimiento, ni la migración o el cambio de lugar. El problema es la dirección sin dependencia de Dios. ¿Me escucharon? El problema no es que cruzaron una frontera. El problema es que tomaron una decisión sin preguntarle a Dios primero. El peligro no es avanzar, el peligro es avanzar sin oración, sin confianza, sin buscar al Señor y luego pedirle a Dios que bendiga decisiones que tomamos solos. Por favor, escúchenme, que nosotros seamos un pueblo que se detiene antes de moverse, que buscamos a Dios antes de actuar, que no mueve un paso que cambie la vida sin antes invitar al Rey a la conversación. Por favor, escúchenme. Esto es tan importante porque muchos de nosotros hemos tomado decisiones pensando que son las mejores decisiones, pero en realidad nunca le hemos consultado a Dios. Y luego le pedimos a Dios, bendice mis planes. Pero Dios no opera de esa forma. Lo que comienza como una estadía corta, lentamente se convirtió en una vida establecida. Lo temporal se vuelve permanente. Y ese patrón nos resulta familiar. Muchos llegan pensando que será solo por una temporada. Yo he hablado con familias que me han dicho, Nelson, mi meta era venir aquí por 2 o 3 años y regresarme. Pero aquí están 20 años después. Nosotros entendemos esta historia muy bien. Y sin darse cuenta, uno se queda por décadas. Este lugar se convierte en su hogar. Pero escuchen, y si las cosas ya eran difíciles en Belén, estaban a punto de volverse aún más dolorosas en Moab. Amigos, por favor escuchen. Cuando las decisiones se toman sin Dios, el dolor no desaparece, se multiplica. Cuando tomamos decisiones sin consultar al Rey de Reyes, no esperas que las cosas te van a ir bien. El versículo 3 nos dice que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. No se dan detalles, no hay explicación, solo el resultado. Noemí queda viuda en tierra extranjera. Ahora imaginen el peso de este momento, el impacto, el duelo, las preguntas sin respuestas. Una familia que huyó del hambre buscando pan, ahora se encuentra cara a cara con la muerte. Y a partir de aquí la historia se enfoca. Elimelech desaparece del relato, el núcleo familiar se fragmenta, la cámara ahora se detiene en Noemí, en su dolor, su futuro, su destino en desarrollo. Y en el versículo 4 ofrece un pequeño rayo de esperanza. Dice que los hijos toman a esposas. Por un momento parece que la vida podría establecerse. Ya estos muchachos se casaron y hay probabilidad que van a tener hijos. Noemí está pensando, probablemente voy a ver a mis nietos crecer. Pero incluso en ese breve calma, el texto nos deja claro que algo no está bien. Primero quiero que observen los nombres de estos 2 muchachos. Malón, quien se casa con Ruth, significa enfermo. Kelión, quien se casa con Orfa, significa consumido, agotado, incluso destrucción. Ya sea que estos nombres hayan sido dados al nacer o más adelante, reflejan algo, reflejan fragilidad. Desde el inicio anuncia que algo no está bien y anticipan lo que vendrá. Segundo, ambos hijos se casan con mujeres moabitas.
Aunque la ley prohíbe estrictamente el matrimonio con los cananeos, el matrimonio con moabitas no estaba totalmente prohibido, pero sí fuertemente desaconsejado. Moab era conocido por su idolatría y su constante compromiso espiritual. Y de hecho, un moabita era excluido de la asamblea del Señor por generaciones. Sin embargo, estos muchachos se casan con las enemigas en cierto aspecto, pasan 10 años juntos y no hay hijos. Y luego uno tras otro, ambos hijos mueren. Una vez más, la Escritura no explica, no da causas, no ofrece explicación. El versículo 5 resume la devastación de Noemí con una sola frase. Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Observe algo observante. El nombre de Noemí desaparece. Se llama la mujer. La pérdida ha reducido su identidad. El dolor le ha quitado el nombre que una vez la definía. Para captar el peso de esta tragedia necesitamos recordar el mundo en el que vivía Noemí. En esa cultura, un esposo y unos hijos lo eran todo. Eran seguridad, era provisión, era legado, esperanza. Noemí lo tenía todo cuando entró en Moab y ahora todo se ha ido. Es viuda y sin hijos. Sus nueras han vivido 10 años sin descendencia. No hay herederos, no hay futuro. Su linaje termina con ella. En esa cultura, esto no era simplemente tristeza. Era la tragedia máxima. El colapso total de la esperanza. En solo 5 versículos, mi querido hermano, escuchen todo el peso que está pasando. Y a alguien que carga un dolor en silencio. Esto es difícil para ella. Más adelante, la propia Noemí pone en palabras su dolor en Ruth capítulo 1, versículo 21. Ella dice, yo me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver vacía. Yo no sé a quién estoy hablando hoy en esta mañana. Tal vez le estoy hablando hoy a alguien. A alguien que carga un dolor en silencio. A alguien que ha perdido más de lo que puede expresar o explicar con palabras. Tal vez tu pérdida ha tomado distintas formas. Física, enfermedad, dolor. Relacional, el muerte, divorcio, abandono. Material, pérdida de trabajo, crisis financiera. Espiritual, probablemente hay alguien aquí que su gozo se ha apagado. Un paz quebrantado. Y quizás como Noemí, no solo perdiste algo, sentiste que perdiste parte de ti en el proceso. Entonces te hago la misma pregunta que enfrentó Noemí. ¿Dónde estaba Dios en tu pérdida? Mis queridos hermanos, Dios estaba allí. ¿Me escucharon? ¿Dónde estaba Dios? Él estaba allí. La Escritura nos muestra algo profundo aquí. Dios no siempre evita la pérdida, pero nunca abandona a los suyos en medio de ella. Dios estaba allí porque tú sigues aquí. Lo que has vivido debería haberte destruido. Lo que pasó Noemí lo hubiera colapsado. Pero Noemí todavía estaba viva. Y tú también estás vivo hoy en esta mañana. Pase lo que está pasando, todo lo que has perdido, tú todavía tienes la oportunidad de respirar, abrir tus ojos. ¿Dónde está Dios? Dios está aquí contigo en tu dolor. Él está. Lo que has vivido debería haberte destruido, pero sigues en pie y aún en el dolor más profundo. Cuando parecía que tu historia había llegado a su fin, Dios ya está obrando. En silencio,
sin llamar la atención, pero Él sigue trabajando. Y en la historia de Noemí no vemos Dios hablar, pero Dios está moviendo, porque Dios es fiel. Pero también Dios está presente a través de la presencia de otros. En el versículo 6, mientras Noemí aún se encuentra en Moab, ella escucha una noticia que cambia todo. El Señor ha visitado a su pueblo y les ha dado alimento en Belén. Esta es la primera vez, mis queridos hermanos, que Dios es mencionado explícitamente en el libro de Ruth. Hasta este momento parecía estar en silencio, pero el silencio nunca significó ausencia. Esa palabra alcanza a Noemí en los campos de Moab. Ella está trabajando y ella escucha de una forma u otra que Dios está en Belén otra vez. Y algo despierta en su corazón. Ella decide regresar a casa, pero no es solo un movimiento físico. Dios la está atrayendo con paciencia, aun cuando su fe es frágil y su dolor sigue sin resolverse. Cuando Noemí inicia el camino de regreso, sus nueras caminan con ella. Ruth y Orfa no estaban obligadas a hacerlo, pero ellas eligen acompañarla. En algún punto del camino, Noemí se detiene y las anima a que regresen a sus hogares. Ella les bendice en el nombre del Señor y ora para que Dios les muestre la misma bondad que ellas le han mostrado a ella. Ahora algunos leen en este momento y acusan a Noemí de empujarlas hacia el paganismo, pero esto no es amargura, es amor sacrificial. En la mente de Noemí, su historia ha terminado. ¿Qué tengo yo para ofrecerte, mija? Yo soy vieja, ustedes son jóvenes, jovencitas. Comiencen su vida, tienen mucho para vivir. Busquen un marido, tengan familias. No se preocupen de mí. Ella no se aferra a ellas por su propio consuelo, las suelte buscando su bienestar. Pero el versículo 9 nos dice que lloraron juntas. Ese detalle importa, porque la escritura no dice que se dieron, no dice que se dieron respuestas, solo dice que lloraron ¿qué? Juntas. Porque en momentos así, iglesia, la presencia importa más que las palabras. ¿Me escucharon? El duelo no se arregla, se acompaña. Y aún aquí, aunque Noemí todavía no puede sentir a Dios, Él está presente, pero de otra forma, a través de mujeres que se escuchan y que sienten y que la acompañan. Iglesia, a veces pensamos que tenemos que decir algo profundo cuando vemos a alguien en dolor. Pero muchas veces lo más espiritual que podemos hacer es simplemente quedarnos callados y quedarnos con ellos. Hay muchas personas que están llorando hoy en día por la situación migratoria. ¿De qué sirve que le hablamos de todas las cosas que pueden hacer o todas las cosas que están pasando? Algunas personas solo tienen que soltar su frustración y su dolor. Solo necesitan que alguien le escuche. Y la mejor cosa que tú y yo podemos hacer en momentos de luto y dolor es solo dar un oído y estar con ellos. El versículo 9 nos dice que lloraron juntas. Y muchas veces, mis queridos hermanos, tenemos que entender, como dice la Biblia, hay que llorar con quien llora. Regocijarnos con quien se regocijan. Y esto es exactamente lo que hacen estas mujeres. Ruth y Orfa se quedan, caminan con Noemí, la escuchan, le dan espacio para decir lo que lleva dentro. Rodeada de presencia y compañía, Noemí puede por fin decir lo que lleva en el corazón.
Y ahora Noemí va a hablar. Y ella dice, yo no tengo hijos, no tengo futuro que prometer, es demasiado mayor para comenzar de nuevo. Y entonces pronuncias palabras que revelan la profundidad de su tristeza. En el versículo 13 ella dice, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Noemí cree que Dios es soberano. Escuchen esto. Ella no niega que Dios es todopoderoso. Ella dice, yo sé que Dios es poderoso, pero todavía no puedo ver que Él es bueno. Su mano está contra mí. Su ira, su frustración, su castigo. Yo veo que Él está en cargo, pero Dios solo me está maltratando. Ella reconoce su poder, pero no su providencia. En su dolor, ella siente que Dios está en su contra, en lugar de sostenerla. Y aún así, Dios no la reprende. Permanece con ella en medio de su confusión. Ahora las palabras de Noemí convencen a Orfa, quien le besa y regrese a Moab. Y la escritura no la critica. Fue una decisión razonable y comprensible. Pero Ruth respondió de una manera distinta. En el versículo 14 nos dice que Ruth se quedó con Noemí. Esa frase se queda corta en español. La palabra hebrea es dabak y significa unirse, sujetarse con firmeza, negarse a soltar. Es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando dice que el hombre deja a su padre y a su madre y se une ¿a quién? A su esposa. Es lenguaje de pacto, lenguaje de compromiso profundo. Ruth no solo decide acompañar a Noemí, Ruth se entrega. Ruth se une con ella. Y entonces pronuncias palabras que han resonado a través de las generaciones. A donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será ¿qué? Mi pueblo. Y tu Dios. Es interesante que estas palabras aparecen con tanta frecuencia en votos matrimoniales. Representan un compromiso hermoso y profundo. Pero pensemos en esto por un momento. Ruth no le está hablando a su esposo. Ruth no le está hablando a su prometido. Le está hablando ¿a quién? A su suegra. No sé cuántos de ustedes le dirían eso a su suegra. A donde tú vayas, iré yo. Eso no es romanticismo. Eso es lealtad. Eso es amor fiel. Y aquí está lo impresionante. Ruth no está eligiendo solo a Noemí. Está eligiendo al Dios de Noemí. Ella deja atrás su tierra, su familia y su futuro, confiando en un Dios que apenas conoce. Y aquí está la belleza de este momento. Mientras Noemí se siente abandonada por Dios, Dios está mostrando su fidelidad a través de una mujer moabita que se niega a soltarla. Amigos, quiero invitarte a hacer algo en esta mañana. Quiero que levanten sus ojos a Dios en medio del sufrimiento, pero no pasen por alto las manos que Él está usando a su alrededor. Dios no siempre explica nuestro dolor, pero a veces envía a alguien para caminar con nosotros, para acompañarnos paso a paso cuando no hay respuestas. Un día Dios mismo limpiará, enjugará toda lágrima. Hasta que llegue ese día, muchas veces lo hace a través de las manos y los corazones de otros. Y eso es algo que estamos viendo en estos días. En medio del temor, la incertidumbre y el dolor que muchos están viviendo, estamos viendo personas siendo la iglesia. Personas que se quedan. Personas que escuchan, que acompañan, que ayudan, que oran, que caminan con otros cuando la carga es pesada.
Y déjame decirte esto con claridad. Si tienes al menos una persona que ha estado allí para ti, caminando contigo, acompañándote, ayudándote, te ha demostrado amor en medio del dolor, tú eres bendecido. Si por lo menos tienes una persona que ha estado a tu lado en todo este tiempo, tú eres bendecido. Y tú puedes ver que Dios está contigo a través de esa persona. Tal vez no se parecen a ti. Tal vez no están en la misma etapa de la vida. Tal vez no se comportan, no comparten tu trasfondo, tu historia o tus circunstancias. Y aún así, a través de ellos, Dios susurra a tu corazón: no estás solo. Por eso la iglesia importa. Porque somos el cuerpo de Cristo. Y Dios nos consuela en nuestro dolor. Y luego usa ese mismo consuelo para alcanzar a otros a través de nosotros. Y aunque Noemí todavía no puede verlo, Dios ya está ahí. Está ahí Él mismo y le está acompañado a través de Ruth. No con truenos del cielo, no con respuestas inmediatas, sino a través de la presencia fiel de alguien que se niega a soltar. Si tú tienes esa persona hoy en tu vida, dele gracias a Dios. Pero Dios también está presente, incluso cuando no le vemos. Ay, perdón, ya me estoy emocionando aquí. Después del compromiso de Ruth, Noemí ya no tiene nada más que decir. Ruth le dice: tu Dios será mi Dios. Y Noemí se queda ahí en silencio. ¿Qué más puedo hacer? Pues ni modo, vámonos a Belén. Yo me imagino que ese camino era muy silencioso. No sé quién habló, no sé quién dijo las primeras palabras. Pero sabemos que cuando están en camino, en el versículo 19 nos dice que ambas continúan juntas hasta llegar a Belén. Y cuando entran al pueblo, hay una gran conmoción. Hay mujeres que miran a una persona entrando por las puertas y comienzan a decir: ¿no es esta Noemí? Su pelo es un poco gris. Se mira un poco más gordita o más flaquita, no sé. Los años en Moab han pasado factura. Ella regresa sin Elimelech, sin sus hijos, y a su lado camina una mujer moabita. Las miradas se detienen, los comentarios se multiplican. ¿De verdad es esta Noemí? Y Noemí se cansó de escuchar todos los rumores y todas las preguntas. Ella dice: sí, no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí significa agradable. Mara significa amarga. Es como si dijera: ese nombre ya no me queda. Su explicación es sencilla y dolorosa. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Si habla de pan, está equivocada. Si habla de familia, tiene razón. Se fue con un esposo y sus 2 hijos y regresó sin ellos. Y aún así no está vacía. Sigue con vida y tiene a alguien a su lado. El solo hecho de haber sobrevivido a todo lo que vivió significa que su historia no ha terminado. Y no regresó sola. Ruth está de pie a su lado. Noemí ni siquiera la menciona, pero Ruth será el instrumento por medio de cual Dios restaurará su plenitud. Ahora yo quiero que por favor entiendan algo, amigos, en esta mañana. Y aquí está el peligro para muchos de nosotros cuando pasamos por el dolor. A veces el dolor nos hace enfocarnos tanto en lo que perdemos que dejamos de ver lo que aún tenemos.
Noemí dice, el Señor me ha hecho volver vacía, pero no se da cuenta que el Señor le ha traído de regreso a casa con vida. Ella regresa ahora a una ciudad que tiene pan. Ella regresa a una ciudad que conoce, hay comunidad, hay familia, hay un futuro que todavía no puede ver. Ella salió de Belén por una hambruna de pan, pero regresa con una hambruna en el alma. En el versículo 20 declara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En el versículo 21 dice, ¿por qué me llamarás Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí siente que Dios está en su contra, como si Dios fuera un testigo que declaró contra ella en un tribunal. Pero Dios no está procesando a Noemí, Dios le está redimiendo. Ella puede ver la soberanía de Dios, pero todavía no puede ver su bondad. Como Job, Noemí tenía preguntas. Y como Job, Dios no responde directamente a esas preguntas. Dios no envía a un profeta para corregir su teología. Dios no discute con ella en su enojo. Lo que vemos es Dios obrando en medio de su confusión. Ella dice que llegó vacía, pero Dios envió pan. Ella dice que llegó vacía, pero Dios envió voz. Ella dice que llega vacía, pero Dios envió un niño. Dios no estaba hablando, pero sí estaba obrando. Y el capítulo termina con una línea silenciosa, pero poderosa en el versículo 22. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esa frase es una señal silenciosa de la gracia de Dios. El tiempo de escasez se acabó. La provisión ha vuelto. Y aunque Noemí todavía no podía verlo, Dios ya está en acción. De esa historia nacería un niño, un hijo que restauraría la esperanza de Noemí. Y de esa misma historia vendría David, el rey David, que sería el gran rey de Israel. Y de medio de David y su linaje llegaría el rey de reyes, el redentor final, el redentor fiel, nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando Noemí dijo, me fui llena y el Señor me ha hecho volver vacía, ella estaba equivocada. Ella no sabía lo que decía. Por lo cual me recuerda las palabras de Jesucristo en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen y no saben lo que dicen. Ella regresó al lugar correcto, en el tiempo correcto, con la persona correcta a su lado, bajo el cuidado de un Dios fiel. Y ese es el mensaje de esta historia y la nuestra. Cuando la vida duele, cuando las decisiones no salen como esperabas, cuando Dios parece silencioso, cuando estás enojado, confundido o amargado, Dios sigue allí a tu lado. Él está presente en la pérdida. Él está presente a través de la presencia de otros y está presente incluso cuando lo malinterpretamos. Y al igual que Noemí, tal vez todavía tú no lo ves, pero la cosecha ya está comenzando. A mí no me gusta hablar de prosperidad, pero no estoy hablando de prosperidad. Estoy hablando de la bondad y la fidelidad de Dios. All right? Escúchenme. Dios es bueno y Él es fiel. Y tu cosecha ya ha llegado. Dios estuvo al principio, Dios estuvo en medio y Dios seguirá estando hasta el final. La pregunta es, porque hay muchos amenes, ¿confías en que Él está allí? Mi pregunta fue, ¿dónde está Dios? Yo ya te di las explicaciones y las razones. La pregunta para ti es, ¿confiarás que Dios está allí? Por lo cual, iglesia, no temas.
No te desmayes, porque yo soy tu Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el Dios que te trajo aquí es el Dios que te va a sostener. Y si es su voluntad que estemos aquí o estemos donde sea, es el mismo Dios que va a cuidar de nosotros. Y el pueblo de Dios dice, déjeme respirar una oración por nosotros en esta mañana.